Muchos abogados dicen, bueno, pues cuánto voy a cobrar por mi trabajo como abogado, como abogada. Pues por lo menos aquí en el estado de Guanajuato está la ley arancelaria y aquí me da algunos eh, montos para cobrar mis honorarios. Entonces lo maneja aquí en unidades de medida. Ahorita vamos a ver más o menos cuánto anda la unidad de medida. Anda alrededor de 70 y tantos pesos la UMA. Entonces vas a cobrar de 5 a 20 veces la UMA. Entonces multiplicas la UMA y eso te va a dar el resultado. Entonces, si vas a ir a ver los expedientes o algún expediente, pues vas a cobrar de 5 a 20 UMAs. Si vas a ir a una conferencia, a una consulta, si dieras una opinión por escrito, entonces pues va a ser de 2 a 10 veces o puede ir de 5 hasta 20 veces la UMA. Y aquí vienen todos los conceptos por los cuales tú vas a hacer tus cobros. Aquí, si vas a hacer un escrito de demanda, de contestación, hasta un 5% de lo que esté controvertido. ¿Sale? Hay negocios en los que no están valuados en dinero, es decir, que no hay una cantidad específica, por ejemplo, la custodia de un menor. Si tu cliente quiere quedarse con el niño, con la niña y que esté bajo su guarda custodia, pues ahí no hay un asunto valuable en dinero, ¿verdad? Entonces aquí te dice que cobrarás según la importancia o la dificultad, de 10 o hasta 100 veces la UMA. ¿De acuerdo? En una ocasión me tocó asesorar a una empresa y le saqué la cuenta en base a esto y salía muy alta, ¿eh? La verdad sí está alto aquí. A veces cobramos menos de lo que dice aquí. Siempre procuren, para no tener problemas, no sentirse mal o que abusan al cliente o ustedes sentirse abusados, pues mejor recurran a esto. Así el cliente va a tener un soporte, ¿no? Y cuando le mandé la cotización yo se la fundamenté en base a estos artículos, en base a estas fracciones. Y ya de ahí la saqué y le dije, bueno, pues es que voy a hacer esto, aquí está la cotización, voy a hacer esto otro, aquí está la cotización. Y saqué una media, o sea, no me fui ni al más alto ni al más bajo. Me fui a la mitad y de ahí le cobré. Entonces es un parámetro que ustedes pueden utilizar para cobrar sus servicios. Sin embargo, pues sí, siempre procuren cobrar, no lo hagan gratis. Después vienen los arrepentimientos, ¿sale? Entonces mejor de una vez cobrar lo que es justo. Y ustedes lo pueden checar en la ley arancelaria para que por favor la adquieran. Está en la página del Congreso del Estado de Guanajuato y ahí viene lo que se cobra por los juicios civiles, que lo que estamos viendo en esta parte, lo que vamos a ver a continuación, pues son juicios civiles. Y aquí viene todo lo que puedes cobrar por los juicios civiles. ¿Sale? Hay algo muy interesante. Bueno, pues aquí nos da otro monto. Dice, además de lo anterior, ¿sí? Los trabajos desempeñados se cobrará el monto de la suerte principal hasta en un 10%. O sea que todavía puedes cobrar, además, hasta un 10%. Entonces sí es importante que lo hagan, que chequen esto antes de cobrar sus honorarios y estén al pendiente de hacerlo efectivamente. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, vamos a continuar para analizar lo de la UMA y vamos a analizar lo de los montos de actuación para la primera, la segunda instancia, etcétera. Ahorita al final, para cuando termine la clase, no se me vayan a ir porque voy a pasarles la lista y voy a checar lo de sus correos a ver si están bien, ¿sale? Entonces estuvimos viendo lo que es el derecho procesal civil, analizamos que es una unidad, vimos que hay pluralidad de etapas, vamos a ver cada una de ellas, todo lo realiza el juez es el único que tiene la facultad de gestionar un proceso civil, solamente el juez, nosotros no podemos ir a hablar con las personas, ni agredirlas, ni hacer nada, todo el juez. Quedamos que la materia, independientemente de la materia, todos los procesos van a tener etapas.
¿sí? Los procesos, como dice ahí, se dividen en partes, ¿verdad? Viene una etapa postulatoria, una que se denomina normalmente demanda, una contestación de demanda, las pruebas, alegatos, la sentencia, y después viene la segunda instancia ante el acto, que es el que comentamos en la clase anterior, ¿de acuerdo? Entonces esas son las etapas que normalmente lleva ese proceso. Todo proceso contiene un litigio, ya comentamos que era un litigio, ya vimos la finalidad del proceso. Bueno, ¿qué busco con un proceso? La verdad, las finalidades son muy diversas. A veces molestar, a veces darle lata a la otra persona, a veces perjudicarla, a veces cobrarle de más, a veces, o sea, es muy diferente. Sí, les cuento un caso muy breve de una persona, de una señora que en una ocasión me dice, es que quiero demandar a mi marido. Pues, ¿qué le quiere demandar? Pues es que quiero que regrese a la casa, eso es lo único que quiero. ¿Sí? Sí, entonces quiero que usted como abogado me ayude para que regrese a la casa. Sí, le digo, bueno, pero pues es que eso realmente no está dentro del proceso civil, no podemos obligar a alguien que regrese a la casa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues pensé, dije, bueno, pues vamos a hacer algo. Dentro del proceso civil hay dentro de las relaciones familiares está algo que se llama alimentos. Normalmente nosotros los hombres, cuando le damos dinero a una mujer que es nuestra pareja, tenemos una relación con ella, nunca le decimos fírmeme un recibo por favor, ¿verdad? Simple y sencillamente le entregamos el dinero y eso es todo. Entonces, bueno, pues me basé en esa premisa y presentamos una demanda donde le pedíamos al señor 500,000 pesos que no le había dado durante 2-3 años de alimentos y le requeríamos 500,000 pesos. Pues el señor cuando recibe la demanda pues casi se desmaya, dice, pues ¿de dónde voy a pagarle 500,000 pesos a esta mujer? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya le dije a la señora, en cuanto venga a verlo, por favor, va a verla porque le va a venir a decir algo por los 500,000 pesos que le estamos demandando. Le dice usted, por favor, que lo único que quiere es que se regrese a la casa y retira la demanda. ¿Sí? No, pues así sucedió. Va el señor, le dice, oye, pues, ¿qué te pasa si siempre te doy dinero? Aunque no vive en la casa, yo te entrego quincenal, mensualmente los dineros que puedo, que percibo y no te falta nada. La casa está a mi nombre, vives en ella. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Bueno, pues regrésate a la casa y retiro la demanda, ¿no? Sí, entonces así sucedió. El señor regresó a la casa y retiramos la demanda. Y se fijaron el proceso para qué sirvió, simplemente para ejercer presión sobre ese ciudadano y que regresara a la casa que ella pretendía. Entonces, todo lo jurídico, todo el proceso puede tener diferentes finalidades y ustedes lo pueden utilizar al beneficio del cliente. Consideren entonces que un proceso no solo sirve para ganar un dinero, no solo sirve para obtener una ventaja, también puede servir para otros fines totalmente diferentes, como asustar, como causar temor, como presionar, o sea, tiene diferentes finalidades, ¿de acuerdo? Y ustedes lo van a poder utilizar para lo que ustedes consideren pertinente. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ya vimos la estructura triangular, es un triángulo. En la parte de arriba está el juez, en las partes de abajo actor y demandado, en el centro el litigio y los terceros. Ya vimos la organización judicial, está en juez menor, juez de partido, juez de apelación, y entonces son 3 jueces y bueno, no podemos descartar, también está el juez de amparo, pero no interviene dentro del juicio ordinario civil. ¿Por qué digo que no interviene? Porque es un ente externo, es otro proceso totalmente diferente. De hecho, no se ve en esta materia, se ve en la materia de amparo. Sin embargo, bueno, pues vamos a subir un video para que vean ustedes cómo se tramita el juicio de amparo, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Y ya tengan esa instancia siguiente, es un poquito diferente a lo que es el proceso civil. Entonces, todos los procesos tienen etapas. Terminándose una etapa, yo puedo irme a la siguiente etapa, eso implica la impugnación, ¿sale? Y por último vimos que esos procesos hay de diferentes tipos, hay penales, hay administrativos, hay constitucionales, hay laborales, hay mercantiles, hay un sinnúmero de procesos, están los fiscales,
La mayoría de los procesos son similares al civil. El civil fue de los primeros procesos que se implantó en México, entonces de ahí se fueron derivando todos los demás procesos y las demás leyes fueron copiando partes del proceso civil. Entonces muchos le denominan que es el padre o la madre de los procesos civiles, ¿no? De los procesos en todas las materias, ¿no? Entonces es importante. La nueva reforma laboral que implica el cambio de proceso, pues va a tener como base los procesos civiles. Es decir, si ustedes saben de procesal civil, pues es muy probable que vayan a saber tramitar el nuevo proceso laboral, ya que va a ser similar a lo que vamos a analizar durante este semestre. ¿Sale? Entonces, los civiles hay de diferentes tipos de procesos. Hay procesos civiles de arrendamiento, hay procesos civiles familiares, ¿sí? Hay procesos civiles de concursos mercantiles. Por ejemplo, cuando una empresa se va a liquidar, pues se ventila por un proceso civil. O sea, hay diferentes tipos de procesos en el ámbito civil. Nosotros vamos a ver solo el proceso o el juicio ordinario, ¿sí? Podemos comentar durante el transcurso sobre cómo se tramitan los demás procesos, pero en sí solo vamos a ver el ordinario. El ordinario pues es el que lleva todas las etapas completas, ya que hay otros procesos que son muy cortos o son diferentes, ¿no? Entonces prácticamente vamos a ver el juicio civil completo. Los de arrendamiento, bueno, pues es cuando hay un problema que no quieran pagar, no se quieran salir de la vivienda. Los familiares, en materia familiar, lo vamos a comentar, se los adelanto, son juicios orales, todo lo familiar es oral. Más adelante vamos a ver las reglas del juicio oral familiar. Vamos a ver en específico el ordinario y poquito del familiar porque es muy actual y es muy importante. La mayoría de los procesos actualmente que hay en los juzgados son familiares. Está saturado el juzgado familiar de asuntos, tiene muchos litigios. Ya los otros asuntos casi no hay. Entonces, ahora que le incrementen los laborales, entonces lo familiar y lo laboral va a ser lo más saturado dentro de los procesos. Y su característica tanto del familiar como del laboral es su oralidad. Quiere decir que ustedes deben estar muy preparados para hablar, para expresarse eficientemente, ya que en esas etapas orales tu voz es la que va a contar, lo que tú expreses, ya sea ofreciendo pruebas, controvirtiendo lo que diga la contraparte, exponiendo tu punto de vista. Entonces esa etapa oral es la que les pido de favor que se concentren durante su carrera, durante sus estudios, porque bueno, pues va a ser lo más normal que van a tener muchos asuntos familiares. Hay muchos conflictos allá afuera en relación a las parejas, a los hijos, al estado civil de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, por su forma, pues como les comentaba, son orales o escritos. Yo aquí les voy a enseñar el escrito, ¿de acuerdo? El oral lo vamos a comentar. El oral no es de esta materia, ya que ustedes llevan una materia en específico de oralidad, ¿sí? Entonces vamos a concentrarnos en la parte escrita del proceso civil. Uno de los principios muy importantes dentro del proceso civil es que todo lo tienes que hacer tú. ¿Cómo que todo lo tienes que hacer tú? Sí, tú tienes que impulsar el proceso, así se le llama, yo doy impulso al proceso. Incluso algunos abogados cobramos nuestros honorarios por impulso procesal. ¿Qué implica eso? Bueno, pues que si tú haces un escrito, cobras e impulsas el proceso. Si después tienes que hacer otro escrito, cobras por el otro escrito y eso impulsa el proceso. Y así sucesivamente, ya hay abogados que prefieren cobrar así, de acuerdo a lo que van haciendo durante el proceso, ¿sí? Si tú no das impulso procesal, el proceso se estanca. ¿Y qué incluye que el proceso se estanque? Bueno, pues que precluye, ¿sí? Precluye tu derecho a promover algo dentro del proceso. ¿Qué implica que precluya el derecho? Implicará que ya no puedes hacer nada, el proceso se estancó, se detuvo y ya no lo vas a poder recuperar. Perdiste tu derecho, ¿sí? Entonces, son varias etapas dentro del proceso, todas las tienes que crear o impulsar tú. Si no lo haces, ya no lo vas a poder hacer, pierdes tu derecho de actuar,
esa etapa la perdiste. Ejemplo, tú tenías que contestar la demanda, no lo hiciste en el tiempo, precluye tu derecho a contestar la demanda y ya no la puedes volver a contestar jamás. Tú tenías que ofrecer una prueba, ¿estamos? No ofreciste esa prueba, perdiste tu derecho y jamás la puedes volver a ofrecer. Y así sucesivamente. Entonces el proceso civil, tú todo lo tienes que hacer. Hay procesos en donde no es así, ¿eh? Hay procesos en donde el juez te va avisando y te dice, oiga, pues hay que hacer esto, oiga, hay que presentar esto otro. ¿Sí? En el proceso civil no. En el proceso civil, simple y sencillamente, si tú no abres las etapas, si tú no aportas la información, pues pierdes tu derecho y ya, se acabó. ¿Estamos? Entonces es muy importante eso. Tienes que estar al pendiente del proceso. Si se te pasa una etapa, pues va a ser en perjuicio de tu cliente. Y ahí tu cliente pues sí te pudiera hasta demandar por haber cometido alguna negligencia con tu actuar dentro del proceso. ¿Estamos? Entonces debes estar muy al pendiente. Hay abogados que les gusta tener muchos procesos. Y después se les va uno porque tienen muchos procesos. Se les va una etapa. Y entonces eso es perjudicial para sus clientes. Y es muy común. ¿De acuerdo? Es muy común para despachos grandes que tienen muchos procesos. Entonces, yo siempre pienso que es mejor tener menos procesos, pero llevarlos mejor. Sin embargo, muchos despachos no consideran así. Ellos quieren tener más y más y más y más procesos. Y entonces contratan a personas que los estén ayudando en los procesos. Pero como no están al pendiente de todas las personas que han contratado, entonces pues después vienen los problemas. Su cliente les habla y les dice cómo va el proceso. Es cuando lo revisan hasta que el cliente les habla para preguntar y ya se perdió. Ajá, así es. ¿Estamos? Hay otros abogados que dejan olvidados los procesos. En una ocasión me tocó conocer de un abogado que ganó el proceso, pero lo vamos a ver más adelante, que cuando ganas el proceso, de todos modos tienes que hacer después una solicitud para que se ejecute la sentencia. Entonces el abogado va y le dice al cliente, pues ya ganamos, mira, aquí está la sentencia, ganamos. Ya págueme, pues ya le paga al abogado, ¿no? ¿Sale? Y entonces así queda. Y después de años, el cliente llega y le dice, oiga, pues me llegó algo de juzgado que perdimos. ¿Cómo que perdimos? Pues si yo le di la sentencia. Sí, es que debimos haberle ejecutado y precluyó nuestro término para ejecutar la sentencia. ¿Sí? Y entonces como no la ejecutamos y ya pasó el tiempo, pues ya no la podemos ejecutar. Y entonces pierden a fin de cuentas el proceso. Entonces, ¿cuándo gano un proceso? Esa es la pregunta. Pues cuando le entrego a la persona materialmente lo que pidió. ¿De acuerdo? No entregándole la sentencia. Eso no es ganar un proceso. Ganar un proceso es cuando yo le entrego a la persona lo que quería desde un inicio que me contrató. Entonces, ¿qué quería la custodia del menor? Pues ¿de qué me sirve tener una sentencia donde tiene la custodia si el menor jamás ha sido entregado a la persona? ¿Me explico? Entonces, yo voy a ganar el proceso cuando realmente el cliente reciba lo que en su momento me pidió y no cobren sus honorarios hasta que materialmente hayan entregado lo que el cliente les pidió. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esa sentencia pues se puede impugnar después. Y entonces, si la gané en la primera instancia, la puedo perder en la segunda o la puedo perder en el amparo y yo ya cobré mis honorarios como si lo hubiera ganado, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es erróneo. Yo voy a ganar el asunto hasta que le entregue a mi cliente materialmente, ¿sí?, lo que él solicitó. Y en ese momento ya le cobro mis honorarios. ¿De acuerdo? Entonces los procesos pueden tener una sola instancia o varias instancias. El proceso civil, si se fijan, ustedes lo comentamos, tiene dos instancias, dos o más instancias, ¿verdad? Entonces es biinstancial o se le llama biinstancial. ¿Sale? ¿Qué finalidad persigue? Bueno, pues ya
ya les había comentado que son diferentes finalidades. Aquí pusimos algunas finalidades. Prevenir un daño o un peligro puede ser una finalidad. ¿Sale? Puede ser arraigar a algún menor que no se vaya. Puede ser separar a las personas. Esto es muy interesante porque en materia familiar, cuando hay un matrimonio, un concubinato, y ya no se llevan bien o ya no tienen una buena relación, ¿qué es lo que acostumbran a hacer? Pues uno se sale. Uno se sale y se va, ¿verdad? Eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Eso no es factible. El único que puede separar a las personas es un juez. Entonces tú te quedas en tu casa, te quedas con la persona, tú como abogado te van a contratar para iniciar un proceso civil para separar a las personas. ¿Sale? A lo mejor tú no quieres divorciarte, nada más te quieres de inicio separar. No te puedes salir así. Te pueden demandar por haberte salido. ¿Estamos? Y cuando, por ejemplo, existe el abandono, ¿no? La persona se sale y si quiere hacer ¿cómo se llama? Pues sí, ir y decir que se salió, ¿se le manda a llamar a la persona? Así es. Uno de los problemas que encuentro mucho cuando sale una persona es que ya después no las encontramos. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo la demandas? Y se ocultan y ya no es factible localizarlas. Entonces también el abogado, la abogada tiene que ser un poquito como investigador privado y tratar de localizar a las personas, ¿sí? Porque por mucho que tengas derecho a demandarlo y a ganar un proceso, ¿dónde lo vas a emplazar? Que vamos a ver ese término más adelante. ¿Dónde le vas a entregar la demanda? ¿Dónde le vas a exigir el pago de las cantidades que estás reclamando? Y así me ha pasado con varias personas, ya no las localizamos. Entonces, pues yo lo que le pido a los clientes es, pues investíguenme dónde está. Yo también lo puedo investigar, pero pues le vas a cobrar aparte también por hacer esa investigación. Muchas veces lo puedes mandar buscar por medio del juez. El juez solicita información a las principales instituciones públicas, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, a teléfonos, a Luz y Fuerza. O sea, por medio del juez lo puedes buscar, pero son astutos y procuran jamás estar inscritos en alguna de esas instituciones. ¿Me explico? Entonces no sacan nada a su nombre, no se dan de alta con su nombre en el recibo de teléfono, ni de la luz, ni nada. Entonces es complicado, es muy complicado. Entonces para hacer una separación de personas, pues sí tienes que solicitarlo al juez. Y hasta que el juez autorice la separación es cuando tú puedes salirte o salirse esa persona de la casa. ¿Sí? Entonces, repito, normalmente nosotros siempre pensamos hacer las cosas por sí mismos y eso no es factible. Por eso luego a veces no nos contratan a los abogados, porque la gente se quiere hacer justicia por su propia mano. No entienden en que nos tienen que contratar para iniciar cualquier medio de defensa. ¿De acuerdo? Hay otros procesos, por ejemplo, donde se pueden embargar cosas o secuestrar provisionalmente. Por ejemplo, a lo mejor si se separan normalmente y tienen bienes, lo más común es decir, bueno, pues lo vendo para deshacerme de él y que no me lo quite. Entonces también le puedo solicitar al juez que sin iniciar a lo mejor un proceso le embargue las cosas mientras yo inicio el proceso o mientras el mismo se tramita, y de esa manera la persona no puede destruirlas. Puedo pedir también que el juez verifique algún documento, que el juez haga cosas para que no se realice actividades para que no se pierdan las cosas, ¿sí? O que yo no las destruya, o que yo no me deshaga de ellas para evitar mi responsabilidad. ¿Estamos? Entonces es importante que consideren que los procesos, si se fijan, tienen diferentes finalidades. Cada uno nos puede servir para muchas cosas. No solamente un proceso es demandar a alguien, como siempre mis clientes me dicen, es que quiero demandar. O sea, no todos los procesos son para demandar. Demandar, ¿qué implica? Reclamarle algo a alguien, ¿verdad? No siempre los procesos son para reclamarle algo a alguien. También pueden ser para prevenir, ¿sí?, que algo más grave suceda o que otra cosa pueda ocurrir.
¿Estamos? Y eso pues son esos embargos precautorios o medidas provisionales. También hay procesos donde el juez declara algo. Por ejemplo, pasa muy frecuentemente, ¿no? Las mujeres tienen al bebé, pero bueno, no hay mucha certeza. A veces dice, es que se parece al papá, pero eso no da mucha certeza. Entonces, hay juicios que se inician para declarar el estado de hijo o la paternidad, ¿sí?, de alguna persona. Entonces, el juez lo único que hace es declarar, no resuelve ningún litigio, es decir, no resuelve ninguna pretensiones, o las personas no reclaman alguna cantidad de dinero, solamente piden una declaración. Otro muy común es cuando las actas están mal, las actas de nacimiento, que es también muy frecuente. Igual el juez, hay procedimientos administrativos, pero cuando no se pueden agotar esos procedimientos administrativos, nos vamos a un judicial. Y el juez lo único que hace es declarar cuál es el nombre correcto de la persona, cuál es su fecha de nacimiento, cuál es el nombre de sus padres, ¿sí?, sin que resuelva un litigio. Entonces quiere decir que la pirámide triangular que yo les expliqué no siempre tiene en el centro un litigio. ¿Estamos? Es lo más común, pero no precisamente. Entonces en el centro de esto puede tener en lugar del litigio puede ser que el conflicto sea declarar algo. ¿Sí? Puede ser el centro de litigio un secuestro, o sea, una medida cautelar. ¿Cuál sería un ejemplo de un secuestro provisional? Por ejemplo, tú te separas de tu pareja y te llevas la camioneta. Tú la puedes vender, entonces el juez tú le solicitas al juez que le secuestren la camioneta para que no la vaya a vender. ¿Sí? Entonces hay varios supuestos, o sea, secuestrar bienes normalmente de manera provisional. Y muchos los conocemos como embargo precautorio, ¿no? O sea, como algo provisional. Secuestrar, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser una casa, puede ser un inmueble, o sea, cualquier situación. ¿Hecho? Entonces, puede ser un documento, no sé, cualquier cosa que se imaginen, a lo mejor algunas joyas, algunos bienes de valor que estén en alguna vivienda, o sea, puede ser de diferentes naturalezas el secuestro, ¿no? O sea, lo que se lleve el juez. Ese secuestro va a ser durante el tiempo que dure el proceso. Ya puede ser que en un momento dado el proceso se extinga antes. Ustedes también siempre piensan que el proceso, y yo se los dije, ¿no?, termina con una resolución. Muchos procesos terminan antes. Si un proceso puede terminar antes, mucho antes, ¿con qué? Pues con un convenio. Esa medida precautoria aplica también para los menores, ¿verdad? También, por ejemplo, para que no se vayan, no salgan, estén en un domicilio específico, también los menores pueden tener medidas provisionales. Entonces, no todos los procesos terminan con una resolución, ¿de acuerdo? Hay procesos que pueden terminar con un convenio judicial o extrajudicial o lo que sea, con un pago, pues no sé, a lo mejor hasta la muerte de alguna de las partes. O sea, un proceso no siempre termina con una resolución. Entonces, a lo mejor el secuestro de los bienes o el secuestro de algo termina antes, o sea, se acaba antes, no esperar hasta la resolución. O supongamos que el bien se extingue, ¿no? O sea, no sé, le pasa algo, se destruye, entonces el secuestro puede terminar antes. No siempre dura por todos los años que dure el proceso. ¿Cuánto dura un proceso civil? Híjole, es muy variado, no hay un tiempo específico. Me han comentado incluso de procesos que han durado 9 años, para que se den una idea. Entonces es muy diverso el tiempo en el que puede durar un proceso. Entonces, en ese tipo de procesos que son muy largos, pues ahí lo más conveniente sí es cobrar por impulso procesal, ¿cierto? Por lo que vayas haciendo, porque imagínate que te paguen hasta después de 9 años todo lo que hiciste en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces,
pues en mi opinión, de acuerdo a lo que hemos estado comentando, yo les sugiero que mejor siempre cobren por impulso procesal, por lo que pudiera ocurrir, es decir, por lo que ustedes vayan haciendo, ¿no? Así es, otra cosa, es muy común que pueden cambiar de abogado y entonces te dejan sin pagarte nada. De hecho, entonces sí es importante de alguna manera el impulso procesal. El cliente lo resiente más, eso sí, porque pues le estás cobre y cobre y luego se enojan. Sí, dicen, oiga, pues usted es muy cobrón, ¿verdad? Sí, entonces, pero pues ni modo, son nuestros honorarios y tenemos que exigir una retribución por ello. Pero ahí, ¿qué pasa si no le paga al abogado, puede hacer? Pues puede demandar, hay que tener pruebas y hay que tener de preferencia un contrato. Siempre y cuando, porque hay abogados que de repente son así como que son titulados, trabajan para un abogado, ¿no? Pero no obran el juicio, sino que no obra el juicio es el abogado, no el... Así era lo que comentábamos hace un rato, que luego el abogado contrata 2, 3, 4, 5 abogados, ¿no? Y los que llevan los litigios son los pasantes, me ha tocado. Ahí pues es muy malo para los clientes. El cliente se tiene que cerciorar de que el abogado sea el que lo esté tramitando y no esté mandando a un tercero. Pero ya que es... el pasante puede demandar, no puede demandar porque no obra el juicio, ¿sí? A él no, pero el abogado sí. Siempre que lleven un proceso, procuren firmar un contrato. Sí, en el contrato van a especificar todos los pormenores. Sí, yo tengo un formato por ahí de contrato, ya después se los muestro. En la siguiente sesión me lo traigo para que vean más o menos qué es lo que podemos redactar ahí en el contrato. Y de hecho ahí en una cláusula de contrato yo redacto que el proceso es un trámite de etapas, mas no implica la resolución favorable del conflicto. Entonces desde el contrato pues ya le estás informando al cliente que tú vas a estar cubriendo tus honorarios por lo que estás realizando, por tu trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya se los muestro la siguiente sesión porque ahorita no lo traigo preparado. Entonces, los clientes siempre deben cuidar, no se preocupan, pero siempre deben cuidar en el prestigio del abogado, en que sea él el que se encargue directamente del asunto. En su currículum, la verdad, las personas no checan los currículums de los abogados, eso me ha tocado ver. Se los digo con toda sinceridad, eso pasa muy frecuentemente, que yo estudié a lo mejor 3, 4 semestres de derecho y ya me dedico a litigar. ¿Y qué es lo que hago? Le digo a mi amigo, a mi amiga, que me preste su cédula o que me preste su tal, y entonces el que aparece o como nombre es el amigo, ¿sí? Pero el que está llevando el proceso es Juan Pérez. O sea, alguien que no es abogado ni abogada. Es como un médico. Cuando tú vas con un médico, ¿con qué médico vas? Tienes que ir con un médico especialista, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las personas que contraten un abogado también deben ir con un abogado especialista, cosa que los clientes jamás verifican. Se dejan llevar por lo que les recomiendan. Siempre los clientes deberían de contratar a alguien que acredite ser especialista en la materia. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el título y la cédula. ¿Estamos? Hay muchos abogados, pero hay muy pocos que tienen título y cédula de maestría. Los clientes deberían de contratar a quienes tengan título y cédula de maestría. Y si tiene doctorado, mejor. Entonces yo me he dado cuenta. Yo, por ejemplo, tengo doctorado, sin embargo veo que contratan siempre a personas que apenas tienen la licenciatura en Derecho. Y a los clientes no les interesa eso, no se preocupan. Y eso es muy importante. El hecho de yo tener un doctorado implica en mí nuevas habilidades que adquirí y que no tenía cuando era licenciado en Derecho. ¿De acuerdo? Entonces tengo mayores habilidades, tengo mayores conocimientos, de tal naturaleza que ustedes deben
buscar también tener ese doctorado y van a adquirir mejores habilidades. Desafortunadamente, ya cuando lo tengan van a ver con tristeza que siguen contratando la gente a personas que solo son licenciados en Derecho. ¿Por qué? Pues la gente que no se pone a pensar lo delicado de entregarle un asunto a una persona que le falta un poco más de conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación que yo veo allá. A ustedes les beneficia de alguna manera porque pues en lo que ustedes terminan de estudiar, sí, pues van a llevar procesos. O sea, eso no implica que no los lleven. Ustedes lleven los procesos. Siempre háganlo con toda ética, capacidad, estudio y asesórense de una persona que los pueda ir apoyando durante ese desarrollo. Lógico, esa persona que los asesore pues les va a pedir que le paguen una participación del proceso. Entonces lo deben de contemplar dentro de sus honorarios. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces no quiere decir que porque yo nada más sea licenciado en Derecho pues no voy a llevar procesos. Pues no, si a mí me llegaron todos los procesos, pues los tengo que llevar, ¿de acuerdo? Si yo no soy licenciado en Derecho y me llegaron los procesos, pues también llévenlos. O sea, eso no implica que ustedes no van a trabajar, pero si lo van a hacer, háganlo con todos los conocimientos posibles, con toda la ética, ¿sí? E infórmenle siempre a su cliente, nunca lo engañen. Siempre díganle, mire, yo no tengo el título y la cédula, sí lo puedo apoyar, si yo me voy a auxiliar de otra persona, sí, pero sí lo puedo apoyar. Siempre infórmenle, no lo engañen, no le hagan creer que son licenciados o licenciadas en Derecho cuando no lo son. Siempre hablen con la verdad, porque después a fin de cuentas la verdad sale a la luz, ¿no? Y después se viene abajo el prestigio de ustedes, aunque hagan bien las cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Hay otros procesos. Ejecutivos. Son procesos por medio de los cuales busco embargar. Los ejecutivos normalmente casi siempre son mercantiles. Si hay algunos civiles cuando tengo algún contrato, pero la normal de los ejecutivos los manejamos en materia mercantil. Ustedes van a llevar una materia más adelante que se va a llamar procesal mercantil y ahí van a ver cómo se tramitan los juicios ejecutivos. ¿De acuerdo? Hay otros juicios, por ejemplo, que vamos a ver aquí, que es el ordinario. Entonces, el ordinario es para la mayoría de los juicios, o sea, es la regla general. Entonces, en este curso vamos a ver esa regla general. Hay juicios especiales que ya no vamos a ver aquí. Por ejemplo, uno especial es el que comentábamos, el ejecutivo. Hay hipotecarios, hay de arrendamiento, hay de en materia familiar, en materia sucesoria, en materia de concursos o en materia de arbitrajes. Esos juicios son especiales, pero toman todas las reglas del proceso civil. La mayoría de las reglas del proceso civil las toman ese tipo de procesos. ¿De hecho? Entonces ustedes en su siguiente materia van a llevar una que se llama práctica procesal civil. En práctica procesal civil pues van a poder llevar algunos de esos otros. Van a llevar otra de juicios orales en donde van a ver los juicios familiares. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes tipos de juicios. Todos están regulados en el Código de Procedimientos Civiles. Quedamos que era el código adjetivo, ¿de acuerdo? El código procesal se le denomina adjetivo. Vienen todas las reglas del proceso, son el conjunto de normas que regulan los procesos. Esos son los adjetivos. Hay a nivel federal y hay a nivel estado. Entonces hay un Código de Procedimientos Civiles federal, ¿sí? Sus juicios se tramitan en los juzgados de distrito. Ya hay un Código de Procedimientos Civiles estatal y sus procesos se ventilan, ya lo vimos, ante juez menor, juez de partido, juez de apelación. Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿Hasta el examen? Comentábamos también, está el laboral, hay agrario, hay en materia de seguridad social, hay penal, administrativo, familiar, constitucional. Entonces, durante la licenciatura en Derecho, pues en diferentes materias nos enseña cada uno de los procesos. Es decir, tenemos pues bastante por aprender en materia procesal. Y ahí nos van a enseñar cuáles son los trámites de cada uno de ellos. Hay otros procesos que son patrimoniales, que versan sobre una parte de la fortuna de una persona o sobre todos sus bienes. ¿De acuerdo? Entonces hay veces que se peleo solamente, hay personas que la verdad son muy buenas personas,
porque dicen, yo solo quiero que me dé tal cosa, ¿no? Nada más, no peleo nada, no me interesa nada más de él o de ella. Y hay otras personas que dicen, quiero que le quite hasta el último centavo que tiene. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ya depende del cliente. ¿Sí? Entonces, nosotros los abogados, ¿qué creen que hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Nosotros los abogados nos corresponde o qué? ¿A quién le corresponde decidir si vamos por una cosa o si vamos por toda? ¿Al abogado o al cliente? Decidir, pero nosotros le podemos decir Lo que le conviene es que le quite todo. ¿Sí? En la práctica, el abogado, desafortunadamente el abogado decide, porque entre más sea la cantidad, el abogado cobra más. Eso no es ético, pero es lo que normalmente ocurre. El abogado le dice, no, vamos por todo, no, vamos por más, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Pues para aumentar sus honorarios. Lo que sí debería de ser, que sería lo ético, que comentó por allá su compañera, es lo que más le convenga, ¿sí? Lo que más le convenga al cliente. ¿Escucho lo que él quiere? Sí. ¿Visualizo lo que él quiere? Sí. Pero voy a pedir y voy a buscar lo que más le convenga. Eso sería lo correcto. Hay veces que quieren pedir todo y el juicio se alarga eternidades. Cuando le pude haber sacado la mitad y hubiéramos terminado antes y todos contentos. ¿Sí me explico? Entonces yo le voy a decir como abogado, como abogada, lo que más le convenga. Eso es lo ideal. ¿Estamos? Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que son las personas que pueden intervenir en el proceso. Sin falta, por favor, ya para la siguiente clase les encargo su código de procedimientos civiles. Sin falta, sin excepción, porque ya vamos a empezar a trabajar con el mismo. Estamos ya por aquí que algunas personas ya lo traen. Lo pueden traer en su teléfono, en una tablet, impreso, como ustedes quieran, pero sin excepción es importante que lo traigan en sus dispositivos electrónicos o bien en un documento en específico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ya les he hablado de esto. Díganme, ¿qué personas pueden intervenir en un proceso? Pues peritos, testigos, pues, de entrada secretarios, ¿Perdón? el actor y el demandado. El actor y el demandado, peritos, testigos, juez, encargado de sala, ¿no? los funcionarios judiciales, de hecho desde el que te recibe, los documentos, el archivista, el proyectista, el secretario, o sea, hay muchos funcionarios judiciales, el actuario, o sea, son muchas personas las que intervienen durante el proceso. El agente del Ministerio Público, bueno, sí es el. Ajá, así es. En materia procesal, en concreto, quien puede intervenir en un proceso es aquella persona que tenga un interés legítimo. ¿De acuerdo? ¿Qué implica un interés legítimo? ¿Qué tienen por un interés legítimo? Que tenga injerencia en el asunto. Injerencia. Muy bien. ¿Alguien más? Que tenga derecho ¿Derecho a qué? a reclamar algo. Muy bien. Va a tener interés legítimo la persona que haya sido transgredida en sus derechos. Se llama derecho subjetivo, son los derechos de las personas. ¿Tú tienes derecho a qué? Tú tienes derecho a una vida, a un patrimonio, a un estado civil, a un nombre, a que te respeten tu integridad física, tu integridad mental. Tú tienes diferentes derechos, ¿de acuerdo? Son los derechos subjetivos y solo tú los tienes y cada uno los tenemos, ¿no? También. Y cada derecho es diferente a veces a los derechos de los demás. Si tenemos unos, todos se supone que tenemos los mismos, pero yo no sé por qué a veces unos tenemos más derechos y otros menos derechos, así pasa en la práctica, ¿no? Pero independientemente de más o menos derechos que tú consideres tener, todos los gozamos y alguien no los puede transgredir. Cuando alguien transgrede nuestros derechos, comete un ilícito. ¿Estamos? El ilícito puede ser penal o puede ser civil. ¿De acuerdo? En muchos de esos ilícitos tú los puedes reclamar en vía penal o en vía civil.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo siempre lo he dicho, el penal es un poquito más rápido para obtener algún beneficio de la persona. El civil es un poquito más tardado, es un juicio más largo y que solo procede cuando nos transgredan algunos de los derechos que se encuentran regulados en el Código Civil, en el Código Sustantivo. ¿Sale? Entonces, ¿quién va a poder intervenir en un proceso? La persona, ¿sí?, de inicio a quien se le cometa un ilícito civil. ¿En qué consiste ese ilícito civil? En que ve transgredidos sus derechos civiles. ¿De acuerdo? Al verlos transgredidos, se convierte en titular, ¿sí?, en titular o en sujeto idóneo para presentar o presentar una demanda e iniciar un proceso. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que me transgredieron mis derechos? Porque en muchas ocasiones, la verdad, nos los transgreden constantemente y no hacemos nada. ¿En qué momento me doy cuenta o cuándo sí me doy cuenta de que me transgredieron un derecho civil? Porque yo he conocido a algunos clientes que algunas mujeres, por ejemplo, no les pagan alimentos el varón, las trata mal, o maestros incluso que les causan a ustedes un daño psicológico, son groseros, los maltratan, ya sea física, verbal, incluso a veces, incluso con la mirada también llega a ser una afectación a tus derechos. ¿No estamos? Y lo dejamos pasar por alto y no hacemos nada, ni vamos con un juez. Incluso a veces ni a la misma persona le decimos nada, ¿no? Entonces, ¿en qué momento considero que se transgredieron mis derechos? Para poder saber si soy una de las personas que puede intervenir en el proceso. Porque aparte, pues hay otras personas que les llaman, ¿no?, tú eres muy sentidito, muy sentidita, ¿verdad? O sea, pero ¿en qué momento realmente uno de mis clientes va a sentir el ilícito civil o lo va a resentir? ¿En qué momento? Por ejemplo, a veces hay clientes que les quitan al hijo o a la hija y con eso sienten transgredidos sus derechos. Pero pues no, realmente no se lo están quitando porque pues, sigue siendo su hijo o su hija, ¿no? Pero ellos sienten transgredidos sus derechos y en un futuro lo va a poder ver o vamos a iniciar un proceso y lo va a poder ver. O sea, sin embargo, ellos resienten de inicio el ilícito civil. Entonces, ¿en qué grado yo lo resiento? ¿En qué momento? Me va a depender de Yo creo que depende de nuestra psicología, ¿no? Y de cada una de las personas, no tanto del ilícito civil como tal. Repito, hay personas que cualquier cosita las ofende, ¿no? Entonces, a veces me toca atender a alguien y lo saludo, hola, buenos días, y me dice, hola, buenos días, está enojado, ¿verdad? Y, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo no? No estoy enojado, ¿verdad? O sea, entonces dices, ¿cómo? O sea, ya le estoy transgrediendo, o sea, ya le estoy afectando en sus derechos, ¿no? Sí, entonces, ¿en qué momento? Pues depende de cada sujeto, ¿no? y de la situación en particular, como decía, a lo mejor habrá mujeres, la mayoría que no se sienten transgredidas o afectadas con que el hombre no les proporcione los alimentos, porque a lo mejor ellas tienen incluso más de lo que les puede proporcionar. Sin embargo, habrá otras que sí se sienten transgredidas porque ya no tienen esa capacidad económica que tenían cuando estaban su pareja. Así es, perfecto. Hay quienes dicen, se llevó al niño, pues qué bueno, ya lo va a mantener, ¿no? ¿Sí? Entonces, y hay otras que dicen, se llevó al niño y se les viene el mundo encima. O sea, es una cuestión psicológica tremenda la que opera, y ustedes como abogados, como abogadas, pues la verdad también deben tener esa delicadeza, esa sutileza de tratar de entender el por qué las personas se sienten agraviadas, ¿sí? Yo realmente escucho a las personas, las atiendo, les digo, trato de llevar el asunto. Sin embargo, siempre en la práctica como abogados
nos dejamos llevar por el monto. Si hay monto, frecuentemente consideramos que se sienten agraviadas. Si no hay un monto como tal, o hay una ventaja económica como tal, como que les decimos, ya les damos un paliativo, ¿no? Ya cálmese, ya váyase, relájese. ¿Sí? Pues siempre como abogados malamente pensamos, pues no le voy a poder sacar nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa parte quiero que en un futuro ustedes la manejen adecuadamente, sean congruentes. Y la verdad, así sinceramente, cuando pensamos como abogados, llegamos a la conclusión de que una persona ve transgredidos sus derechos subjetivos cuando se le está causando una afectación patrimonial, ¿sí? Normalmente. ¿Escuchó? Si no hay una situación patrimonial, a veces a los abogados se nos complica iniciar los procesos. ¿Sale? Entonces, puede pasar muy frecuentemente. Imagínate que la esposa se lleva a una niña de 1 mes de nacido y el varón se siente súper agraviado. ¿Sí? Díganme, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene más derecho a llevarse al menor? Pues la mamá. Tienen igual. Hay derecho con el juez, ¿no? Mi cliente es lo que me dice, es que tenemos igual derecho, hay igualdad entre hombres y mujeres. Ella no debería. Pero ella no no debería tiene de 1 año. De 1 mes de nacido. ¿Cómo se lo va a llevar más? ¿Lo va a dar leche? Y mi Es que tal cliente, vez él le pegó la. Es que ¿Pero qué motivo ella se fue? Nada más lo llevó así, por ejemplo, yo vivo con mi pareja, o sea, los niños me lo llevo y ya, no hace nada. Parece que si estoy loca, ¿cómo voy a ir? Yo digo que ¿Qué motivo tengo de ir? Si ella no tiene ningún motivo. a ver, de uno por uno, a Si ver, no tiene ningún motivo ella de llevárselo o una razón, entonces tiene la culpa ella. Porque ¿cómo se va a ir con la niña? Deja ahí, pobrecito. muy bien. Pero si, ¿Qué tal si le encontró si algo? está, no, que le bueno, es que depende, eso es un enojo, al menos que esté como el niño en peligro, ¿no? O que les vaya a golpear o X cosas. Me saldría, imagínense, se lo maten, ¿no? Entonces, para que se fijen, pues puede haber diferentes criterios, diferentes situaciones. Pueden ser diferentes circunstancias, pueden pasar diferentes cosas. Sin embargo, pues aquí nos vamos al fondo. El varón se siente agraviado y considera que es una persona que puede intervenir en un proceso porque se llevaron al menor de 1 mes. De hecho, él considera, fíjense, en su psicología, él considera que él se debe quedar con el menor y que la mamá no debe de tenerlo. Eso es lo que él considera y los contrata a ustedes para quedarse con ese menor y ustedes hagan todo lo posible porque él se quede con el menor de 1 mes. Maestro, por ejemplo, en esos casos en los que el padre pelea la custodia, ¿se puede alegar cuando la mujer no trabaja y no tiene ingresos? O sea, ¿se puede alegar? Es una de las alegaciones que luego los clientes me dicen, es que ella no trabaja, no tiene dinero, no tiene dónde vivir, ¿sí? No tiene nada, ¿por qué se lo va a llevar? Pero dejamos de observar que es la mamá. ¿Me explico? Y entonces nos vamos al materialismo. Entonces, ¿debe de dejar de ser mamá porque no tiene dinero? No. Aparte del derecho del menor tiene que estar hasta los 6 años con él. Bueno, ¿Sí? En México hay una ley de los menores. Sí, les encargo por favor que revisen esa ley. Hay una ley de los menores y ahí viene, esa ley protege a los menores. Entonces, aquí estamos pasando por alto algo muy importante, los derechos del menor. ¿Sí? Normalmente pensamos en el derecho del papá y en el derecho de la mamá. ¿Y el menor qué? Él también tiene un derecho. Nadie se lo puede proteger porque pues está indefenso. Y todavía en México pues no hay abogados de oficio como tales para los menores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el derecho del menor? Entonces, imagínense que ustedes son el menor. ¿Qué les conviene más? ¿O cuánto verían transgredidos sus derechos como ese menor de 1 mes?
No tengo capacidad, o sea, no tengo capacidad de decidir qué es mejor. Así es. Pero supongamos que la tuvieras. Tú como menor de un mes, como en un mes no tienes capacidad de entender, comprender. Pero piensa como fueras él, ¿no? ¿A ti qué te convendría más como un menor de un mes? Pues a Pues si lo tengo un mes de edad, estar con mi mamá. ¿Se fijan? Entonces ya empezamos nosotros como abogados a ver todo el contexto. Ya no solamente estamos pensando como una de las partes. ¿Me explico? Cuando tú tengas un cliente, ese cliente va a buscar intervenir en un proceso. Antes de que pienses en que intervenga en un proceso, piensa como el cliente, piensa como la contraparte y piensa como el tercero. Y visualiza los 3 escenarios, de tal manera que puedas dar una asesoría más integral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué concluiría en lo particular? Señor, déjelo al menor con la mamá. La mamá, por la lactancia, le tiene que dar leche cada determinado tiempo. El menor debe estar con su mamá, entiéndanlo por favor. Usted lo va a poder ver. Lo que puedo hacer es solicitarle que usted lo pueda ver y que se le reconozca como un papá. Pero por favor entienda que un menor tiene derechos, hay una ley que regula sus derechos y él necesita alimentarse durante los primeros 6 meses de la leche materna. ¿Sí? Te va a decir, es que toma fórmula, ¿no? No, es que toma fórmula, abogado, usted no me está ayudando nada, ¿no? Independientemente de eso, el bebé necesita el contacto de su mamá, el calor de su mamá, la cercanía con su madre. E incluso los pediatras lo recomiendan, ¿no? Sí, te dice, aunque le dé de fórmula, abrácelo, péguelo con usted. ¿Estamos? Así es, y le esté dando el alimento. Sin embargo, los clientes son situaciones que no comprenden. ¿Sí? Nosotros los abogados, ¿qué hacemos? Pues nos vamos por lo material. Pues me va a pagar si demando a la señora, ¿verdad? Y voy a tener un proceso, y voy a aprender, y voy a llevar un litigio, y etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo. Aquí depende mucho de nuestra ética. ¿Sí? Y cuando a veces, desafortunadamente, cuando usamos la ética, los clientes se nos van. Desafortunadamente. Porque entonces ese señor, insatisfecho por la respuesta que le dimos, va a ir con otro abogado que le dé por su lado y que demanda a la mamá. Y después ya tiene un menor con él, porque a lo mejor el abogado lo logró, ¿no? Tiene un menor con él cuando lo mejor para el menor no fue eso. ¿Me explico? ¿Por qué se puede quitar? Pues a lo mejor Muchas veces, desafortunadamente, lo dijimos hace rato, depende del proceso, depende del juez, depende de las pruebas que vamos a ver durante el proceso. Así es. Entonces, pudiera ser que a pesar de que tenemos toda la expectativa de que se quede con la mamá, por azares del destino, sí se queda con el papá cuando no era lo mejor para el menor. Ya dependerá de ustedes si no le remuerde la conciencia en haber hecho eso, ¿verdad? Así es. Haber logrado lo que el cliente quería. Estamos, a fin de cuentas, muchos abogados dicen, pues es que para eso me contrataron, fue mi trabajo, para eso estudié, ni modo. Y al final ¿Sí? de cuentas lo deja con la mamá del varón y su trabaja. O lo deja con otra persona, ¿no? Sí, o sea, Y no lo atiende, o sea. Pero bueno, son cuestiones éticas, ya depende de ustedes. Entonces, regresando, ¿quiénes pueden intervenir en el proceso? En este caso concreto que les dije, pues va a intervenir el varón, ¿sí? El papá, va a intervenir la mamá, ¿sí? Y el menor no puede intervenir. Sí. ¿Cómo interviene el menor? por medio del Ministerio Público. Hay un representante gubernamental que se encarga de acudir a los procesos y representa los intereses de los menores. ¿De acuerdo? Entonces ya los 3 tienen intervención en el proceso y pueden ahí ventilar lo que quieran. Entonces el representante gubernamental es el que va a decir en el proceso, señor juez, mire, debe estar con la mamá por la lactancia, por los cuidados maternos que debe tener durante los primeros 6 meses. Pueden incluso mandar llamar un pediatra para que esté durante el proceso y le explique al juez, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya vamos visualizando todo lo que vamos a ver durante el semestre, ¿verdad? Sí.
Entonces, solamente va a iniciar el proceso parte legítima. ¿Quién es la parte legítima? Parte legítima es la persona, sea física o moral, porque también pueden demandar empresas, ¿eh? Pueden intervenir empresas en un proceso, que ven transgredidos sus derechos. ¿Dónde están los derechos? Están en el Código Civil. Ahí vienen los derechos de las personas, derecho a un nombre, derecho a un estado civil, derecho a alimentos, etcétera, ¿no? Ahí vienen todos los derechos, derecho a que me paguen si celebro un contrato, ¿sí? Etcétera. Ahí vienen todos los derechos que los pueden ver en su materia de civil. Ese interés, esa legitimidad puede ser directa o indirectamente. ¿Quién la tiene directamente? Pues cuando interviene el interesado, o bien indirectamente cuando interviene un representante. ¿De acuerdo? También hay ocasiones en que alguien más tiene interés indirecto. Por ejemplo, la mamá también tiene un interés indirecto sobre lo del menor, ¿estamos? Sí. Entonces, puede ser interés directo cuando yo sea el afectado, o alguien más es el afectado, pero a mí como que por rebote me llega a impactar. ¿Estamos? Entonces, tendré ese interés. ¿Cómo voy a intervenir? ¿Por mí mismo o por medio de un representante? Aquí vamos a agregarle una persona, que es el mandatario judicial. ¿Quién es el mandatario judicial? Es el abogado o la abogada con título y cédula registrados en el juzgado que puede intervenir en el proceso. ¿Cómo interviene el mandatario judicial? No va a ir a pedir nada, solamente va a intervenir en las audiencias, va a presentar escritos, va a promover una apelación, ¿sí? Entonces, va a poder también tener injerencia. ¿Quién designa al mandatario judicial? ¿Lo designa el actor o el demandado? ¿De acuerdo? El mandatario judicial pues trae ese mandato de intervenir en el proceso como abogado, ¿no? ¿Perdón? Muchas veces el juez, cuando no tiene capacidad el abogado. En ocasiones el juez como que interviene o le nombra a un abogado a la persona. Entonces cuando el juez vea que esa persona esté en desventaja durante el proceso, puede intervenir. ¿De acuerdo? Buscando los intereses que mejor le convenga, ¿no? Entonces, las personas pues, pueden intervenir por sí mismas. Si soy yo el que interviene, le voy a poner en la demanda Juan Pérez López por derecho propio. Si voy en representación, le voy a poner Juan Pérez López en representación de, ¿y cómo acredito esa representación? Todos esos acreditamientos se hacen en escritura pública normalmente, ¿estamos? ¿Sale? Ante notario fedatario público. Yo puedo cambiar a las personas en cualquier etapa del proceso, incluso puedo cambiar al abogado, también puedo quitarle el mandato, y ahí es donde decíamos, pues hay que tener cuidado de que nos hayan pagado lo que nos correspondía, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, también puedo sustituir a los representantes, eso no va a pasar nada durante el proceso. Entonces yo puedo, hay personas, hay clientes que llegan a cambiar de mandatarios en el proceso hasta 5 veces. ¿Sí? Se enojan con un abogado y lo cambian y ponen otro, es su derecho. Siempre que nos cambien o sustituyan, pues hay que pedir una liquidación, ¿no? Por la expectativa que teníamos de ganar el juicio. Entonces, ¿ya no quiere que sea el mandatario? No, perfecto. Hay que poner eso en el contrato. Hay que redactar una cláusula que diga, en el caso de que el cliente decida revocar el mandato que se me otorga mediante la presente, cubrirá como indemnización un 10, un 20, un 30% de la suerte principal. ¿Estamos? Entonces ya al momento, ya el cliente sabrá, ¿no? Si me va a revocar, pues ya sabe, ya está la cláusula de que si me revoca me va a pagar un tanto por ciento como si yo hubiera ganado, ¿no? ¿Sí? Porque yo tenía esa expectativa de triunfo. En la práctica, normalmente no hacemos contratos, eso está mal, que después no tenemos formas de reclamar. El cliente simplemente a veces dice, pues ya ni te conozco, ¿no? Ya no sé nada de ti. Y pues tenemos que iniciar un proceso después para demandarlo, ¿no? ¿Hecho? ¿Alguna duda hasta aquí? Si la parte que interviene en el proceso está compuesta de varias personas, deberá tener un representante común.
cuando ustedes hagan su demanda para 10, vamos a suponer que son 20 gentes las que van a demandar a una empresa, por ejemplo, a una persona, van a poner el nombre de las 20, pero van a nombrar dentro de ellas a un representante común. Si ustedes no designan al representante común, el juez lo designará, ¿de acuerdo? Nombrará a uno dentro de la lista que ustedes le proporcionaron al juez. Siguiente, si fuere la demandada, el nombramiento lo hará a más tardar dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término del último de los emplazados. Es decir, vamos a suponer, los demandados son 20 y les van notificando la demanda de a uno por uno, ¿sí? ¿En qué momento van a nombrar un representante común los demandados? Ahí dice 3 días siguientes al vencimiento del término del último de los emplazados, es decir, al último que le notifiquen, ¿sí? De ahí se empieza a contar el término para que designen un representante común. Si no lo hacen, el juez lo hará por ellos mismos. En cualquier otro caso, los nombramientos se harán a más tardar. Maestro, Sí. ¿puedo empezar, por favor? Claro que sí. Gracias. Entonces en la demanda le voy a poner, en la contestación, en la demanda, perdón, le voy a poner: soy Juan, soy Luis, soy Pedro, soy Alberto, tal, tal, tal. Y dentro de todos designamos como representante común a tal. Y aparte va a tener un párrafo donde diga: asimismo designamos como mandatario judicial a tal. ¿Se ¿Qué fijan? pasa si alguno de ellos no quiere que usted sea su representante? Ya se tendrían que poner de acuerdo entre ellos. Si no se ponen de acuerdo entre ellos, el juez los va a designar. ¿Sabes? Sí, puede pasar que digan: no, es que no queremos a ninguno de nosotros. Pues al juez no le importa eso. El juez requiere un representante común. Entonces, cuando el juez haga las notificaciones, lo va a hacer a nombre del representante común y otros le va a poner. Entonces, el expediente lo van a encontrar como Juan Pérez López y otros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque si no, imagínense, el juez cada promoción tendría que estar transcribiendo el nombre de los 20, de los 50, de los no sé, de todos los que son. Entonces, por economía, le llaman por economía procesal, el juez decide nombrar a uno nada más y con él se entenderán las notificaciones. ¿Estamos? En cualquier otro caso, supongamos que no sea nada de lo que comentamos, se hará dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término señalado para el ejercicio de un derecho. Entonces, en cualquier otro caso, pues siempre vamos a tener 3 días para designar un representante común. Si no lo hacemos dentro de los 3 días, el juez lo va a nombrar. ¿Sale? Y ahí lo dice: si el nombramiento no fuera hecho, lo hará el juez de oficio. Él elegirá. Se supone que a ustedes no se les puede pasar eso. ¿Se acuerdan que hablamos de la preclusión? ¿Sí? Si no lo hago dentro de los 3 días, pues precluye mi derecho. ¿Estamos? ¿Puedo cambiar al representante común? Sí. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que el juez designó a Alberto y ya no quiero que sea Alberto. Entonces yo puedo hacer una promoción y solicitarle al juez que sustituya a Alberto por otro de los nombres que están en la lista. ¿Estamos? Pero solo le va a sugerir que cambie el nombre y el juez va a volver a decidir. No, el juez El no decide, tú decides. ¿Estamos? La única ocasión en que él decide es cuando tú no te manifiestas. ¿Vale? Pero tú siempre decides. Y tú lo puedes cambiar. Te digo, puedes cambiar al representante común, al mandatario, puedes cambiar a las personas que tú hayas designado, ¿no? ¿Estamos? A lo mejor te designaste un representante legal, le revocas el poder y designas un nuevo representante legal. ¿Hecho? ¿Qué facultad tiene el representante? Bueno, el representante hará valer todas las acciones. ¿Qué es acción? Acción es el derecho que tienen los individuos para echar a andar una instancia, ¿no? Un proceso. Esa es la acción. La acción la vemos materializada en la demanda y contestación de la demanda. La contestación de la demanda normalmente
la conocemos como excepciones. Entonces, la acción en materia teórica la tiene el actor, ¿sí? Y las excepciones las tiene el demandado. ¿De acuerdo? Entonces lo ponemos por aquí. Entonces, actor tiene el derecho de acción y el demandado tiene el derecho de excepcionarse. Ojo, no se me vayan a confundir ahorita porque eso lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto. También el demandado sigue teniendo derecho de acción. No sé si me escucharon que les dije hace un ratito. ¿Por qué? Porque al momento de excepcionarse, en el mismo documento o en un documento aparte, puede presentar una contrademanda. Y entonces también tiene el derecho de acción. ¿Estamos? Entonces, concluimos, todas las personas tenemos un derecho de acción. El de excepción solo lo tiene el demandado. ¿Estamos? Y después de que se hace la reconvención, otra vez se vuelve a hacer como la contestación. Así es, lo vamos a ver, claro que sí. ¿Estamos? Entonces es acción y excepción, y acción y excepción. ¿Estamos? Como que se vuelve a repetir cuando las partes se convierten una a otra en actor y demandado. Se invierten los papeles, ¿no? Y por eso es que les digo, a veces llega a ganar el demandado, ¿sí? No hay ningún problema, o sea, o a veces pueden convenir antes, llegar a un convenio, sea judicial o extrajudicial. ¿Hecho? Sí, sobre todo en los juicios orales, normalmente ahí siempre el juez trata de conciliar a las partes. También en el escrito, pero en el oral es más vistoso, que les dice que quieren llegar a un arreglo. Justicia alternativa. Hay la denominada también justicia alternativa, así es, en donde antes de llegar al proceso, tú tratas de resolver el conflicto que tienes con una persona. ¿Alguna otra duda? No. Algo muy importante que le deben decir a sus clientes. Mire, si perdemos, aparte de mis honorarios, ¿verdad? Va a tener usted que pagar los gastos y costas de juicio. ¿Qué quiere decir? Que si perdemos este proceso, usted va a tener que cubrir todo lo que la contraparte gastó en el proceso, durante el proceso, y todos los honorarios que pagó de abogados o de peritos. ¿Estamos? Entonces, a veces el capricho sale más caro, pero por ello ustedes le tienen que decir siempre a su cliente, ¿sí? ¿Usted quiere que demande? Sí. ¿No debe demandar? ¿Está consciente? Sí. ¿Sabe que lo que está haciendo no es correcto? Sí. Ok. ¿Sabe que si perdemos tal cosa? Y entonces ya él decidirá, ¿no? ¿Sí? Pero siempre denle la decisión al cliente, no la tomen ustedes. Entonces ustedes dicen, es que yo si quiero llevar cualquier proceso, no me importa si mi cliente tenga o no la razón. Yo quiero llevar el proceso. Adelante, háganlo. Pero siempre adviértanle de lo que puede pasar. Si aún así él está de acuerdo, pues ya es su decisión, ¿no? Ya yo cumplí con avisarle, con informarle las cuestiones negativas que pudieran ocurrir derivado de su necedad a veces. ¿Eso está contemplado en alguna ley? Lo de las costas, sí, claro. Está en el Código de Procedimientos Civiles, lo traen para de hoy en noche y ahí lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, pues ustedes adviértanle de las consecuencias de su necedad a veces, ¿no? Sí, o sea, perfecto, yo lo voy a demandar para recuperar el menor, pero si perdemos, todo lo del juicio se lo vamos a tener que cubrir. Entonces, por eso todas las personas que intervienen en el proceso siempre deben estar sacando las facturas de todos los gastos que van teniendo durante el proceso para después mostrárselos al juez y el juez les pueda reintegrar esas cantidades. No se puede hacer nada más de que te doy 1,000, no, se supone que el abogado cada que le das los 1,000, que le da los 2,000, que le da los 20,000, te tiene que estar dando un comprobante, así es, para que después le acredites al juez los gastos que se hicieron durante el proceso. Más aún si piensas que un día lo vas a revocar ese abogado, se te va a ir, no te va a dar el recibo, y entonces ¿cómo le reclamas al juez lo que invertiste en ese abogado? ¿Me explico?
De cualquier manera, el juez valorará las pruebas y considerará qué tanta cantidad te va a cubrir por los gastos y costas. ¿Por qué? Porque depende de la apreciación del juez, como dice ahí. ¿Estamos? Él va a considerar los aranceles. ¿Se acuerdan que vimos la ley arancelaria? Él se va a ir a la ley arancelaria el juez, por eso nunca se pasen de la ley arancelaria. Porque él se va a ir a esa y va a decir, ay, este cuate, este abogado, abogada, se dio de la ley arancelaria, no le voy a dar más. ¿Estamos? Entonces, siempre les recomiendo mejor anden entre los mínimos y máximos de lo que es la ley arancelaria. Ya que solo eso el juez va a considerar. Y entonces reembolsará la parte, ¿sí?, que haya ganado el juicio, el costo de los actos, de la defensa. Si es algo superfluo, por ejemplo, pone ahí unas gorditas en la esquina, son 200 pesos de las gorditas, pues no, eso no. ¿Verdad? Sí, no, o sea, va a considerar gastos que sean indispensables para el proceso. Pues unas gorditas, 200 pesos, pues no es un gasto indispensable para el proceso, ¿no? ¿Estamos? Es que pero si no podemos pensar. ¿Sale? Profe, pero, por ejemplo, ¿cómo se le hace para cobrar los gastos y las costas? O sea, se emite igual como si fuera una demanda. Se mete un incidente de reparación de gastos y costas. Pero eso sería hasta que concluyan todas las instancias. No dices, ya gané, ya perdí. No. Hasta que se agoten todas las instancias, hasta que la sentencia se llame, ¿sí?, sentencia que ya no se puede impugnar, es una sentencia que ya no tiene mayores instancias. Hasta ese momento, entonces ya puede la persona reclamar lo que considere sea su derecho, ¿no? ¿Sale? El juez va a tomar en cuenta si esa persona con su actitud haya provocado cuestiones negativas durante el proceso. Es decir, va a considerar si lo retardó o si lo entorpeció el proceso injustificadamente. Si no lo alteró, no lo entorpeció, no hizo nada malo durante el proceso, el juez puede exonerar a esa persona en todo o en una parte del pago de los gastos y costas. Entonces el juez como que va a decir, pues es que esta persona pues, no hizo nada malo, vino a reclamar al menor, consideró que era su derecho, o sea, como que no hizo algo negativo, algo que no vino nada más a perder el tiempo, ¿no? Sino que realmente puso argumentos, su abogado estuvo al pendiente de todas las etapas, de todos los escritos, nunca retrasó, entonces lo va a poder exonerar o decir nada más le pagas un 25%, ¿no? 10%, 50%, no sé. El juez valorará la cantidad que le corresponda a esa persona dentro del proceso. Si son varias personas las que pierden, el juez va a distribuir entre ellas proporcionalmente lo que tenga que pagar. ¿Vale? Entonces, proporcionalmente, el juez va a decidir qué tanto va a pagar una persona y qué tanto va a pagar la otra. Entonces, el juez no es tan agresivo de decir, pues, le voy a cobrar todo, ¿no? El juez trata de ser ecuánime y de determinar. Si el juez determina una cantidad muy exorbitante, nosotros, los que somos los abogados del afectado, podemos interponer medios de defensa. ¿Estamos? Podemos alegar que es excesivo, que no se entorpeció el juicio, etcétera, ¿no? Para tratar de disminuir la carga. Aún así, que no la hayan impuesto, podemos alegar que fue excesiva, que no fue lo correcto. Bien, hasta aquí entonces terminamos esta unidad. Ya a la siguiente pasamos a la continuación de la sesión. Les encargo que no se retiren.